Vamos a ver la propiedad float y para qué sirve. Primero vamos a ver en este primer ejemplo que tenemos un párrafo con mucho texto y al principio del párrafo tenemos una imagen dentro del párrafo. Fíjense lo que pasa. Tenemos la imagen y el texto, pero fíjense que la imagen ocupa todo este espacio porque es un elemento en línea pero que ocupa espacio, y el texto fíjense que no sube, es decir, nos queda todo este espacio en blanco. Si nosotros queremos que el texto quede al lado de la imagen, es decir, que vaya recubriendo todo el espacio que queda dentro de la imagen, este es el mejor caso de ejemplo para usar la propiedad float. Lo que hace la propiedad float es cuando le ponemos, tiene dos valores principalmente: el float left, que es para que flote al lado izquierdo, y el float right para que flote del lado derecho. Cuando hacemos que ese elemento flote, deja de ocupar el espacio que ocupa principalmente, o sea, ya deja de ocupar espacio. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo del float, que es el que más recomiendo yo de utilizar, que es de la siguiente manera. Fíjense que tenemos un párrafo, el mismo contenido exacto, pero a la imagen le ponemos una clase que se llama float y si ven en el código CSS, primero a la imagen le ponemos un padding a la derecha y abajo para que quede espacio, para que darle un espacio. Pero fíjense que la clase float tiene la propiedad float left. ¿Cómo se ve esto en el código? Fíjense, en este segundo caso tenemos la imagen que tiene una propiedad float left, entonces flota del lado izquierdo, y entonces como ya deja de ocupar ese espacio, el elemento de párrafo sube hacia arriba hasta donde le da el lugar para subir. La imagen igual obviamente se sigue viendo, y lo que ocurre es que el texto empieza a recubrir todo el contenido en blanco que teníamos al lado de la imagen. Es decir, ven la diferencia, tenemos la imagen sin el float, la imagen con float. Cuando la imagen no tiene float, el párrafo queda aquí abajo, no puede subir, porque esta imagen nos está ocupando todo el espacio. Entonces, esta es la forma que yo más recomiendo de usar float. Es decir, cuando tenemos una imagen y queremos que el texto recubra todo el contenido alrededor, hacemos que la imagen flote y el párrafo va a subir y va a poder ocupar todo el contenido. Vamos a ver otro ejemplo más. Primero, si yo pongo en vez de left, right, simplemente para que vean, fíjense que ahora flota del lado derecho. Es exactamente lo mismo, pero del lado derecho. El padding de este lado no lo tengo, así que por eso queda el texto acá pegado, porque el padding, fíjense que está del lado derecho. Pero bueno, volvamos a como estaba antes, el float left. Bien, vamos a ver un ejemplo más, que también está bueno verlo. Fíjense que tenemos, vamos a ver primero cómo se comporta sin el float. Tenemos un div, el primero, un div con el class border, que el border lo que hace, fíjense, le ponemos un borde y un margen, que es este borde verde que vemos alrededor de todo ese div. Y adentro del div con class border tenemos un div con class red y un div con class blue. Vamos a ver primero el div con class red. El div con class red tiene un color de fondo rojo y tiene un ancho y alto fijo de 100 píxeles. Es este cuadrado rojo que vemos acá. Como el elemento es en bloque, siempre ocupa el 100%, por más que el ancho esté seteado a 100 píxeles, es un elemento en bloque y ocupa el ancho total de la pantalla, no deja que algo suba. Entonces, fíjense que abajo
tenemos otro div con una clase azul y fíjense que ese div queda abajo. Entonces vamos a ver qué tiene el div con la clase blue. El div con la clase blue simplemente tiene un color de fondo azul y un alto de 100 píxeles. Entonces vamos a cambiarle, en realidad en vez de 100 vamos a usar 200. Bien, ¿ven? Entonces así es como queda el div azul y el div rojo. El div azul es mucho más ancho y tiene un texto de ejemplo, y el div rojo acá arriba. Por más que el ancho sea de 100 píxeles, el div de arriba, el div azul no puede subir. Fíjense que acá tenemos prácticamente el mismo HTML dos veces, pero la diferencia es que al div del rojo, o sea, al cuadrado rojo, le agregamos la propiedad floatLeft mediante esta clase. Es decir, al poner la propiedad float, ponemos floatLeft, ¿y qué va a pasar? Bueno, pasa lo que ven acá a continuación. Esta es una forma visual de entender lo que estaba pasando acá arriba. Fíjense que tenemos el div rojo flota hacia la izquierda, es decir, deja de ocupar espacio, entonces el div azul sube. Fíjense que acá no voy a subir, acá como este elemento tiene el float left, se sigue, o sea, la diferencia que genera el float es que el elemento se sigue viendo, pero permite que deja de ocupar espacio, entonces los demás elementos pueden subir en la pantalla como si ese elemento no existiese. Entonces, fíjense que el div, de nuevo, el div azul sube y el texto, es decir, no ocupa espacio para que los elementos puedan subir, pero por ejemplo, si ponemos un texto, el texto no va a quedar atrás de ese elemento, sino que el texto va a quedar justo al lado. Entonces, si acá ponemos más texto, como en el ejemplo anterior, por ejemplo, copiamos esto y lo ponemos acá, esperamos que cargue. Fíjense que vamos a ver un poco más de texto. Fíjense cómo va quedando todo el texto alrededor de nuestro div que tiene el float left. Esto se usa generalmente para este tipo de layouts, para este tipo de cuando ven que tienen que crear una caja con una imagen o un elemento y que todo lo demás recubra ese elemento, se utiliza el float left. Pero cuando empezamos a usar el float left, esto también nos puede generar un problema. Y ese problema se soluciona con la propiedad clear. Eso vamos a explicarlo en la siguiente lección. Pero lo importante de esta lección es que entiendan qué es lo que hace la propiedad float. Es decir, hace que los elementos floten y suban y permitan que los elementos siguientes puedan subir. Así que bueno, espero que haya quedado claro la propiedad float. Les dejo igual este ejemplo de código para que puedan hacer pruebas. Y si tienen alguna pregunta o consulta o algo que no se haya entendido de esta propiedad, la pueden dejar en los comentarios.